Bendiciones y paso, amiga su hermana Rufina Díaz de Cruz, en este tu programa Se Acordó Jehová, en este tu espacio Mundo Global, como cada martes y cada viernes trayéndote una palabra de aliento, una palabra que va a hacer un cambio moderado en tu vida. Así que desde ya les invito a que se queden en sintonía con este tu programa Se Acordó Jehová, en este tu canal 3, Maimón TV, en tu espacio Mundo Global. Queremos invitarles, mañana estamos en el Consejo Municipal a partir de las 4:30. Estamos allí, así que venga, visítenos. Estamos también cada miércoles a partir de las 6 de la tarde. Están cordialmente invitados. También queremos que nos sigan por las redes sociales. Búsquenos en Facebook, como Se Acordó Jehová. También tenemos un canal en YouTube como Rufina Díaz TV. Así que comparta nuestras programaciones y suscríbase. Hoy traemos un tema donde yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas. Dios siempre está hablando. El Señor siempre habla a su pueblo. Estamos en el libro de Jeremías. Estuve hoy leyendo el capítulo 4, pero quiero compartirle una palabra que leí ayer en el capítulo 2 de Jeremías, versículo 27. Estaré leyendo esta palabra poderosa de parte de Dios. Sé que Dios estará hablando porque dice que su palabra es como una espada de doble filo que corta a la izquierda y a la derecha. Primero Dios me habla a mí, luego yo doy la palabra. Así que yo sé que el Señor está hablando en este tiempo tan difícil, el cual estamos viviendo, donde necesitamos buscar al Señor. Necesitamos enfocarnos más en la vida espiritual y poner cuidado cómo escuchamos. Por eso que la palabra del Señor dice, mirad cómo oís la palabra. Y si nosotros ponemos atención a qué nos dice la palabra, vamos a ser alumbrado con la palabra del Señor. Dice que el que está en la palabra no andará en tinieblas, sino que la misma palabra de Dios será lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, como dice el Salmo 119. Hoy le quiero hablar bajo el tema cambio de perfil. Y es que nuestra vida tiene que siempre tener cambio cuando no estamos haciendo las cosas como al Señor le agrada, y aún cuando creemos que estamos agradando al Señor, aún ahí tenemos que siempre pedirle la dirección al Señor, porque aún creyendo que estamos bien, pero sin darnos cuenta le fallamos al Señor. Quiero compartir esta palabra en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 27, y dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre poderoso de Jesús. A un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre, y a una piedra le piden. Y le dicen, tú me has dado a luz, me han vuelto la espalda, dice el Señor. No me quieren dar la cara, pero les llega la desgracia y me dicen, levántate y sálvanos. Quiero hacer una oración porque quiero que sea el Espíritu Santo de Dios hablando en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, pongo mi vida en tus manos ahora, Señor, para que seas tú hablando, Padre, a cada persona que esté ahora mismo conectado con esta televisión en esta República Dominicana, y luego yo sé que también más tarde en YouTube tú seguirás hablando, Señor, en las naciones. Pongo mi vida en tus manos y que seas tú, oh Dios, colocando tu palabra en mis labios para hablar a tu pueblo, Señor. Toma dominio y control, Señor, este es tu territorio, Señor. Tus ángeles, Señor, y tu Santo Espíritu esté redarguyendo en la mente y en el corazón. Y tus ángeles estén limpiando el camino para que tú puedas hacer bien el trabajo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Esta palabra que acabo de leer, Dios usando al profeta mayor Jeremías, un profeta que, como dije
en las últimas programaciones sufrió mucho, al cual se le llamó el profeta llorón, un profeta que sufrió muchas soledades, porque Dios o lo llamó para no tener familia, o él no está registrado que tuvo hijos o que tuvo esposa. En cambio, Isaías sí tuvo 2 hijos, a los cuales le puso nombre profético. Jeremías no. Jeremías llevó una vida muy sola, muy triste. Se dolía por la condición en la cual estaba el pueblo de Dios. Continuaba hablando, aún el pueblo no le hacía caso. Continuaba dejándose usar por Dios, y aún hoy Dios habla con esta palabra. La condición del pueblo de Dios, vamos a ver cómo estaba la condición. ¿Y qué dice Jeremías en su capítulo 2? Yo quiero leer algunos versículos más. Capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver en cuanto a la condición, cómo se encontraba el pueblo del Señor. Dice el versículo 8, nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas hablaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Vemos que aún las autoridades, el perfil de las autoridades estaba mal. Dice el Señor, nunca preguntaron los sacerdotes. Los profetas estaban profetizando en nombre de dioses paganos que no son dioses. Dice que también los expertos en la ley, los maestros de la ley, jamás le conocieron. El Señor estaba exponiendo aquí cómo estaba el pueblo del Señor y la condición, el perfil, cómo estaba. Y dice el versículo 11, ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria por lo que no sirve para nada. El Señor estaba aquí hablando, su pueblo había cavado cisternas rotas. ¿Sabes lo que es cavar cisternas rotas? Donde una cisterna tiene que retener agua, cisternas que perdían su agua. Eso era como echar agua en canasta, donde el pueblo no iba a tener bendición de Dios, donde el pueblo iba a estar perdido por causa de su rebelión, por causa de su maldad, por causa de haber dejado a Jehová, fuente de vida y fuente de amor. Quiero leerle el versículo 21, vamos a ver, que fueron algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Dice así, yo te planté, dice el Señor, como vid selecta, con semilla genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid generada y extraña? Vemos en el libro de Juan, capítulo 15, donde el Señor, desde el versículo 1, habla de que Él es la vid verdadera y que el Padre es el labrador y nosotros somos las ramas. Yo estaba hablando ayer con alguien y le decía, mira, cuando nosotros nos separamos de Dios, somos como cuando a un árbol le despegan una rama. Esa rama, si es despegada del árbol, se seca y comienza a entristecerse, a marearse y luego se seca. Así somos nosotros despegados de Dios. Así somos nosotros sin Jesús. Así somos nosotros sin el Espíritu Santo de Dios. Andamos como muertos en vida, porque separados de la vida no vamos a tener vida. Yo quiero leer esta palabra en el libro de Juan, quiero leérselas, donde el Señor declara allí, quiero leerle del 1 al 7, que allí es donde habla, donde el Señor dice que Él es la vid verdadera y que nosotros si nos deshacemos de Él, si nos despegamos de Él, no vamos a poder hacer nada. Juan en su capítulo 15, buscaré, desde el versículo 1 dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, como dije anteriormente. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid,
así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en el Padre, dará mucho fruto. Separado de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Miren, tal y como yo dije anteriormente, dice esta palabra. El que está separado del Señor se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Pero yo sé que Dios tiene destinado algo bueno para ti. En el nombre de Jesús. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mire qué privilegio tenemos. Si nosotros permanecemos en el Señor y la palabra también en nosotros, vamos a poder pedir al Señor y el Señor nos va a dar, porque Dios es bueno y bueno para siempre. En esta lectura de capítulo 2 de Jeremías, yo pude ver algunas cosas que me llamaron mucho la atención para no leer tanto, para no hacer esto tedioso. Pero yo sé de todos modos que cuando Dios esté hablando a alguien, esto no va a ser tedioso ni cansón. Por ahí hubo alguien que me estuvo diciendo, me llamó ayer de los Estados Unidos, y me dijo, cuando yo estoy cogiendo más deseo de seguir viendo, ¡pam!, se acaba el programa. Pero es que los minutos, le digo a todos ustedes, son contados aquí en la televisión. Y cuando esos minutos llegan, que ya me hacen así, que se terminó, pues yo tengo que cortar. Pero yo sé que en el nombre de Jesús voy a poder exponer bien y tú vas a quedar saciado y Dios va a poder hablar a tu vida. Estuve mirando que la misericordia de Dios es para siempre, para con su pueblo. Esto fue una de las cosas que vi y que quiero ahora desarrollar. Otra de las cosas que vi fue que cuando tú reconoces que estás fallando, cuando tú reconoces tu culpa, cuando tú reconoces tus errores, allí es donde Dios va a derramar su gloria. Porque dice la palabra del Señor que donde abundó el pecado, abunda también la gracia. Donde hubo mucho pecado, a quien mucho se le perdona, Dios va a hacer muchas cosas. Cuando alguien viene al Señor, Dios no lo echa fuera. Porque Dios no echa a nadie fuera. El amor de Dios es tan grande que Él no sería capaz de hacer una cosa igual. Otra de las cosas que estuve viendo es que en este capítulo 3 que estuve leyendo de Jeremías, el Señor pide y dice, vuélvanse a mí. Pidiendo, vuélvanse a mí, porque si te vuelves al Señor, el Señor va a hacer cosas grandes. Y si tú estás en el Señor y permaneces reteniendo lo que Dios te ha dado, Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Todavía no has visto nada. ¿Crees que ya has recibido lo máximo? Hay más del Señor para ti, para tu vida. La misericordia de Dios es tan grande. La misericordia de Dios es el trato compasivo hacia el hombre. La misericordia de Dios es un regalo que Él da. Es algo inmerecido. Es una gracia inmerecida la misericordia de Dios. Dice Jeremías, vuélvase. Allí Jeremías hablando de parte del Señor. Vuelve, no te miraré con ira. Jeremías hablando de parte del Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso. El Señor hablando por boca del profeta Jeremías. Y aún Dios hoy está hablando a su pueblo. Si te vuelves al Señor, Dios no te va a echar fuera. Si te vuelves al Señor, el Señor te mirará con agrado y tendrá misericordia de ti. Su gloria brillará y su luz te arropará si te vuelve a Él. Por eso Él clamaba por la boca del profeta y le decía, vuélvanse a mí. Si se vuelven a mí, Dios dando oportunidad, yo no tendré enojo, no guardaré para siempre el rencor.
porque yo soy misericordioso, el Señor hablando y diciendo. Allí me llama mucho la atención el Salmo 51, cuando David pecó en contra del Señor. Y allí le pide al Señor, límpiame, lávame más y más de mi maldad y de mi pecado. Extiende tu misericordia hacia mí. Dios no lo rechazó. Dios no le dijo, no, ahora yo no te voy a perdonar, me la voy a vengar. No. Dios le respondió con amor. Mateo 6, capítulo 14 también. Allí habla del perdón, que si tú perdonas, Dios también va a tener misericordia de ti, te va a perdonar. En cierta ocasión, Pedro le hace esta pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces al día tengo que perdonar? Y el Señor le contestó, hasta 70 veces 7. Imagínense, todas las veces tenemos que perdonar. La verdad que siempre nos vamos a sentir a veces al principio, cuando depende de lo que nos hayan hecho, heridos. Nos vamos a sentir tristes. Pero ahí está la misericordia de Dios, la cual Él te da a ti para que tú la des para adelante. Yo estuve mirando el testimonio de un gran hombre de Dios, Gigi Ávila, el cual perdió a una de sus hijas. Su nuero le quita la vida, el esposo le quitó la vida a esta joven, una joven llena de vida. Y su padre fue a la cárcel y perdonó a este asesino, a este hombre. Lo perdonó y le predicó del amor y de la misericordia que había en el Señor. Tuvo que perdonar a este hombre que le había arrebatado la vida a su hija, muy joven, llena de vida, llena de salud. Y este hombre va y visita a este que en este momento había sido el asesino que había quitado la vida a esta joven, y él lo perdonó. Dios usó extraordinariamente a este predicador, Gigi Ávila. Muchas personas aún son edificadas hoy en día con esos mensajes. Y es que Dios, cuando perdonamos, alcanzamos la misericordia y la gracia inmerecida de Dios. Cuando tú perdonas, tú vas a abrir portales del cielo. Allí es donde tú vas a hallar y alcanzar la misericordia de Dios. Me llamó mucho la atención en Jeremías 3, versículo 13, donde dice, tan solo reconoce tu culpa. Hablando de reconocer, fueron 3 pasos que miré y vi que me llamaron la atención. Reconocer la culpa. Dice, reconoce tu culpa y que te has rebelado contra el Señor tu Dios. Bajo todo árbol frondoso has brindado a dioses extraños tus favores y no has querido obedecer al Señor. Cuando tú reconoces que le has fallado a Dios, ahora Dios te está dando una palabra por vía de esta sierva inútil. Pero si tú en este momento reconoces tus errores, dice, Señor, reconozco que yo estaba adorando una piedra. Reconozco que yo estaba pidiéndole a un palo. Reconozco, porque esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dice la Biblia. Y lo dice en diferentes lugares. Léase el Salmo 115 también, allí donde Dios habla de esto también. Tienen ojos, no ven, boca no hablan, oído más no escuchan, pie más no caminan, hay que llevarlo cargado. Pueblo de Dios, que la venda te sea quitada en este momento. Que tú puedas vivir la palabra. Porque yo no voy en contra de nadie, ni hablo de ninguna religión, sino hablo de la palabra de Dios. Esto no es invento, es la palabra genuina del Señor. Aquí yo no vengo a decir yo creo que es así, sino lo que dice Dios, lo que dice la palabra del Señor. Y yo sé que Dios te está hablando en esta hora. Y si tú reconoces tu culpa, reconoces que has estado mal delante del Señor, el Señor te va a alcanzar con su misericordia. ¿Quieres ponerle Saúl y David? ¿Qué usted cree? Saúl fue desechado como rey. David pecó mucho más que Saúl. Usted va a decir, ¿cómo así? Sí, David cometió asesinato, cometió adulterio. David hizo tantas cosas
muy desagradable delante de Dios. Pero ¿qué le agradó a Dios? Que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y esto enamoró al Señor. Esto le agradó a Dios, que David, cuando cometía el error, él reconocía, se humillaba, pedía perdón. Él decía: he fallado contra ti, Señor. Mire, el Salmo 51 es un salmo maravilloso, donde cuando él pecó con Betsabé, fue delante de la presencia de Dios, reconoció, le dijo: Señor, lávame más y más, límpiame de mi maldad, de mi pecado. Reconoció ante Dios, y por eso David alcanzó misericordia. Mire, Saúl no es que tuvo pecados así tan suntuosos delante de Dios. Saúl, vengo a poner estas dos historias. Pero si tú estudias, Saúl lo último que hizo, que fue lo que rebosó la copa, la última vez que él iba a la batalla, que ahí fue que le quitaron la vida, que le fue arrebatada la vida, fue a consultar a una divina, fue a consultar a una bruja, cosa que Dios ya le había hablado a este rey. Y él mismo había sacado todas las adivinas, todas estas gente que trabajaban con estas cosas de adivinaciones, él la había sacado, la había quitado. Y se puso, porque estaba asustado, porque Dios no le hablaba ni por de ninguna manera. Le dijo a sus hombres: mira, me voy a disfrazar y vamos, búsquenme una divina, búsquenme a alguien que me adivine, que me diga algo, porque Dios no me quiere hablar. Fue y buscó a una por ahí. Y esta mujer le dijo: mire, Señor, no me incite, porque el rey quitó todos los brujos y los adivinos, yo no quiero ser colgada o que me quiten la vida. Él fue disfrazado. Y allí esta historia la puede leer, creo que está en Primera de Samuel, Segunda de Samuel me parece, donde la ira de Dios, eso fue lo último que ya culminó. Y esa fue la última vez, cuando él salió de allí, que fue a la batalla, perdió la vida, perdió todo, por haber ido a consultar a una divina. Y son cosas que a Dios no le agradan. Tenemos la palabra te va a hablar, te va a redarguir. La palabra, si tú buscas al Señor en espíritu y en verdad, leyendo la palabra, Dios te va a hablar. Tú no vas a necesitar de que nadie te adivine. Porque la profecía más grande es la palabra de Dios. Dios no es mudo, tiene boca y habla. Y si tú buscas al Señor en espíritu y en verdad, Él no se va a quedar callado. Vemos en la historia de Jacob, también cuando tuvo miedo y estaba corriendo de su hermano. Tenía miedo, pero la misericordia de Dios lo alcanzó, porque él reconoció que había estado en culpa y que le había fallado al Señor. Él le dijo a Dios, le dijo: déjame y líbrame, Señor, del poder de mi hermano Esaú, que está enfurecido en contra de mí y me quiere quitar la vida. Y allí habló con Dios. Y Dios le agradó esto, de que él reconoció que estaba fallándole a Dios. Y él alcanzó misericordia, porque se encontró con su hermano. Y la gracia y el favor de Dios estuvo con Jacob. Esto lo va a encontrar en el libro de Génesis 32:11. Puede usted leer cómo la misericordia de Dios allí, cuando él habla con Dios, le alcanza. Dice el Señor: vuélvanse a mí. Que es el último paso que le quiero exponer. Apocalipsis 3, versículo 20, dice el Señor: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Dios está todos los días tocando la puerta de tu corazón. Dios está todos los días tocando las puertas de nuestros corazones. Él está dispuesto a entrar, a perdonar, a limpiarte, a darte vida y vida en abundancia. Y ya para culminar, porque los minutos pasan muy rápido, quiero darte una palabra de parte del Señor que está en Apocalipsis 3, versículo 10. El Señor te está hablando. El Señor está hablando a muchas personas en esta hora. El Señor, por tu fidelidad, por haberte guardado, por haber pasado esos procesos tan fuertes, haber
permanecido firme en el Señor. Mira lo que Dios te dice. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el universo, en todo el mundo. El Señor te va a librar, el Señor te va a guardar. La mano de Dios estará no solamente sobre ti, sino sobre tu familia. En la hora de la prueba venidera, Dios te va a guardar. No temas, porque Dios ha visto tus lágrimas, ha visto tu proceso, ha visto tu dolor, y el Señor no se hace ajeno a todas estas cosas que tú has estado viviendo. Agárrate de esta palabra, arrebata esta promesa, el Señor te va a librar de la prueba venidera. ¿Y sabe por qué? Porque Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y